Maga Arens, ¿con quién estás? Estoy con el diputado Nicolás del Caño. Históricamente sabemos que en cada exposición que hace el ministro de Economía en esta Comisión de Presupuesto y Hacienda no hay lugar para preguntas. Pero le quiero preguntar qué es lo que él le preguntaría en caso de que tuviesen esa chance, porque en algún momento incluso se deslizó la idea de que hoy podrían haber preguntas. Diputado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué le preguntaría al ministro? Bueno, en realidad le preguntaríamos por qué en este presupuesto, si descontamos los pagos de intereses de deuda, hay un ajuste en términos reales de aproximadamente 9,5 puntos, ¿no? Es decir, que las principales partidas van a sufrir una caída, cuando en realidad venimos de una crisis muy fuerte como la que estamos viviendo, sumado a la crisis que nos dejó el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Entonces, y a pesar de que sean menores a otros años los pagos de intereses de deuda, que según este proyecto de presupuesto, eso se daría por un acuerdo eventual con el Fondo Monetario, que todavía ni siquiera sabemos de qué se trata, por lo cual no habría que pagarle un centavo el año que viene, ¿no? Entonces, pero sin embargo, estipula 1,5% del Producto Bruto a pago de intereses de deuda, lo que, por ejemplo, equivale a 160.000 viviendas construidas en un año, que serían 4 veces más lo que se construyó en el mejor año de las últimas décadas de vivienda por parte del Estado, ¿no? Un problema que hoy estamos viviendo como algo muy claro, ¿no? Entonces, ¿por qué la prioridad no está puesta, por ejemplo, en resolver esa situación? Y por otro lado se amenaza con desalojar a la familia de Guernica, digo, donde tendríamos una solución. Entonces, esto más bien lo que hace es dejar contento al Fondo Monetario Internacional, a los acreedores internacionales, porque plantea una pauta con ajuste a las jubilaciones, con ajuste de presupuesto de salud y otras partidas, una pauta de ahorrar dólares para pagarle a los especuladores y al fondo, que no es la prioridad que nosotros tenemos, por supuesto, ¿no? Por eso venimos criticando cómo ha actuado el gobierno en la negociación con los especuladores, en el sentido que para nosotros hay que desconocer la deuda porque es ilegítima, porque no ha beneficiado al pueblo, y que eso no puede ser la prioridad para la situación actual. Y bueno, el presupuesto parece que refleja un poco esa situación. Después, la estimación de 29% de inflación también sería cuestionable, ¿no? Entonces, bueno, así que bueno, podríamos preguntarle varias cosas en relación a esto, ¿no? Diputado, perdón Melina, vos. No, está bien. No, continúa a hacer la pregunta. No, le quería preguntar al diputado, que era lo siguiente. Diputado, esta semana hubo incluso un debate en el seno del propio gobierno, donde la idea, se indica, de Martín Guzmán era no tocar el tema de los $200 para ahorristas, para evitar mayores ruidos. La palabra de Miguel Pese, presidente del Central, era: mirá, se me están yendo reservas, yo no puedo seguir perdiendo dólares, vamos a endurecer el cepo. Le pregunto a Del Caño, ¿Del Caño está más cerca de compartir la decisión de endurecer el cepo o la decisión previa, diputado? O a lo mejor es más taxativo y dice: mirá, si es por mí, o Mercado Libre no vendería dólares, no sé, lo consulto. No, mira, me parece que el problema acá es que se termina yendo la discusión contra el pequeño ahorrista, digamos, ¿no? Porque lo que uno tiene que plantear, al menos para nosotros, es el control estatal del comercio exterior, y que la divisa no sea manejada por un puñado de cerealeras, de automotrices, y por supuesto eso implica nacionalizar los 200 puertos privados que tienen, que ahí no hay control, digamos, ¿no? Hacen lo que quieren y declaran lo que quieren también. El tema de poder establecer el no pago de la deuda, digo, ¿cuáles son los drenajes grandes de pago de deuda? De ida de dólares, digamos, ¿no? Bueno, esos son grandes drenajes de dólares. Entonces, echarle la culpa al pequeño ahorrista, bueno, no lo compartimos, digamos. Más allá de la condición actual, esta situación de este momento de caída de reserva, etcétera, digo, globalmente hay que actuar contra esos grandes jugadores y no contra el pequeño ahorrista, ¿no? Sí. Hablando de prioridades, es la primera vez que el presupuesto va a destinar una partida a la cuestión de género, en un contexto donde naturalmente es un reclamo de la sociedad, pero que esta sociedad nos esperaba que durante 6 meses iba a estar en esta cuarentena tan complicada para reactivar la economía, o para activarla de una vez por todas. ¿Cuál es la mirada que tiene usted sobre esta cuestión particularmente? Bueno, mira, nosotros siempre hemos reclamado leyes de emergencia para lograr aumentar de manera sustancial todo lo que tiene que ver con combatir la violencia hacia las mujeres,
con poder otorgar presupuesto para combatir la violencia de género. Así que bueno, siempre hemos criticado los presupuestos que han sido muy bajos, y si bien no es lo que creo que se necesita, bueno, por supuesto que puede ser un elemento en lo cual uno pueda estar de acuerdo, digamos. Ahora, convengamos que después muchas veces se planean presupuestos que son reasignados en función de las situaciones que se van dando, ¿no? Entonces también eso siempre se debate con el tema de los presupuestos, ¿no? De que una cosa es lo que está en el papel y otra cosa es lo que después, y lo que se proyecta, y otra cosa es lo que después va sucediendo en la realidad. Bueno, así que habrá que ver, pero yo digo, primero lo que habría que hacer es que de manera inmediata, ya que hay un ministerio de las mujeres y demás, bueno, que se intervenga frente a la situación de miles de mujeres que están con sus niños, con su familia en la toma de Guernica y que están amenazadas con un desalojo. Creo que hay que atender esa situación inmediatamente y no se puede permitir que esto se trate como un problema de seguridad, sino como un problema social, ¿no? Claro. Diputado, ¿qué tal? Buenas tardes. Vero Benaim lo saluda. El presupuesto se basa... ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Vero? Bien. El presupuesto tiene dos principios. Uno, la estabilización económica, y el otro, la sostenibilidad fiscal. Así lo plasma, digamos, la presentación o el mensaje que acompaña a la iniciativa del Gobierno Nacional. Quería consultarle si usted cree que esto se puede lograr en este contexto, con la economía como está, y sobre todo si se puede sostener el tipo de cambio, teniendo en cuenta las últimas medidas, y un poco se lo consultaba a mi compañero Pato Méndez, del dólar con este nuevo cepo que se le hizo. Bueno, mirá, me parece que lo que está estimado en el presupuesto es difícil de sostener con la enorme presión que hay en este momento, ¿no? Entonces me parece que el planteo de fondo que nosotros planteamos e insistimos, que no son pequeños partes, sino la nacionalización de la banca, que son siempre los grandes bancos extranjeros, sobre todo los que promueven y son los que vehiculizan la fuga de capitales, la nacionalización del comercio exterior, es decir, medidas de fondo, y el no pago de la deuda son medidas de fondo que podrían hacer que un recurso escaso como es el dólar en la Argentina, la histórica restricción externa de la que se habla, bueno, podría verse revertida esta situación, ¿no? Por supuesto, eso no es un elemento aislado, tiene que ser parte de un plan integral que beneficie a la mayoría del pueblo, y en ese marco, lo otro que vos me preguntabas, el tema de si la economía, la estabilización económica, digo, eso, acá hay presiones de todo tipo. Miremos, por ejemplo, el tema del impuesto a las grandes fortunas, que es un pequeñísimo impuesto. Nosotros tenemos una propuesta mucho más abarcativa, que también consideramos que es una medida, claro, que es una medida paliativa, pero recaudaría 5 veces más de lo que aparentemente recaudaría el proyecto del oficialismo, y además otorgaría una de sus principales asignaciones específicas, sería a los 30.000 pesos de IFE por persona por mes, que creo que es una necesidad imperiosa para la gente que se quedó sin ingresos. Bueno, pero a pesar de ese impuesto que plantea el gobierno, que es muy insuficiente, hay sectores que se oponen inclusive a eso, ¿no? Y no abarca a los bancos, que no solo tuvieron una ganancia de 300% en el mes, en el año 2019, sino que siguen ganando hoy. Recordemos que las LELIQ, si bien hoy se pagan menos intereses, están en el 38%, ¿no? Entonces, los grandes bancos tienen un negocio asegurado constante y han ganado durante la pandemia, y no se les va a tocar un centavo. Una empresa multinacional, como sus dueños no tributan en la Argentina, tampoco va a poner un centavo. Por ejemplo, Telefónica, para nombrar una de las grandes empresas que además fue la número 1 en fuga de capitales entre el 2015 y 2019, fugando 2.500 millones de dólares. Entonces, si no ponemos el foco en los problemas estructurales y profundos, estos son parches que no van a revertir esta situación, que no van a poder terminar con la presión de los sectores de poder, y obviamente, si uno contemplara las necesidades de las grandes mayorías populares y demás, podría lograr una fuerza social capaz de oponerse a estos sectores de poder. Y son muchos más los trabajadores, las trabajadoras, los sectores populares que podrían involucrarse en un proyecto de esta característica, pero el gobierno, este interés de conciliar intereses,
del Fondo Monetario, los especuladores, los bancos, los grandes empresarios, con la mayoría del pueblo, la verdad que se está viendo que es una utopía, ¿no? Diputado, es para debatirlo en otro momento, pero alguna vez vamos a hablar, porque uno puede compartir o no lo que dice del Caño, pero el tema, y usted lo sabe mejor que nosotros, es que los otros también juegan, diputado. Cuando el gobierno intenta alguna cosita, mire el clima que se genera, digo, si se avanza con la mitad de lo que usted plantea, digo, los otros también estarían haciendo devolución de gentileza, ¿no? No, es que justamente el problema es que ese enfoque siempre termina en una resolución que es ceder, como pasó con Vicentín, por ejemplo, ¿no? O en el caso del impuesto a la grande fortuna, que es un tratamiento entre algodón, es decir, contribución, que pobrecito, además, etcétera. ¿no? Claro, que se achicó el número de personas. De contribución. Si no, lo que digo es que, bueno, cuando uno avanza un poquito, las reacciones de los afectados son reacciones no siempre sencillas de bancar. En eso coincido. Claro, claro. No, en eso coincido con lo que vos decís. Claro. A lo que me refiero es justamente lo que yo decía, es que para enfrentar eso, del otro lado, hay millones de trabajadores informales que han perdido sus ingresos. Hay trabajadoras y trabajadores de la salud que estuvieron en la primera línea enfrentando la pandemia y que no se les aumentó el salario, que siguen con pluriempleo. Ayer estuve en la movilización de enfermeras y enfermeras, conversando con compañeros de distintos lugares, después lo reprimió la policía de Larreta. Digo, cobran 25.000 pesos trabajando 12 horas por día. Y después vienen a hablar del mérito. Laburantes que estudiaron y que estudian muchos todavía el día de hoy y que el reconocimiento que tienen por ese trabajo tan esencial es pagarle 25.000 pesos. ¿Qué hacemos con 25.000 pesos realmente? Bueno, entonces digo, pero esa misma pregunta que se plantea una perspectiva. Esa misma pregunta me la hago yo cuando trazan debajo de la línea una familia necesita 45.000 pesos entre un grupo familiar, 45.000 pesos para no caer debajo de la línea de la pobreza. Que alguien me diga cómo se vive en este país con estas necesidades. Y si tenés que pagar un alquiler. Si tenés por eso. Y si tenés que comprarte un dispositivo para que tu hijo no pierda la escolaridad, no sé cómo haces. Diputado, gracias por este contacto con nosotros. Perdón, el que me calenté sobre el final. Le mando un beso. No, por favor. Muchas gracias. Un gran abrazo para ustedes. Gracias.